buenas noches tengan todos ustedes. Gracias a Dios, una vez más estamos reunidos en esta convocatoria dominical, la misma que gracias a Dios también podemos decir que tiene propósitos, que tiene metas y objetivos que Dios siempre está planeando con nosotros. Agradezco a las personas que nos prestan la atención y nos regalan de su tiempo, y así como cada uno de los miembros e integrantes de la comunidad carismática Voz Cristiana. Bueno, es menester, antes de iniciar esta convocatoria, suplicarles a cada uno de ustedes, dejen de hacer todo lo que están haciendo porque vamos a conversar con nuestro amado y precioso Dios. Padre Celestial, una vez más estamos en tu presencia, suplicándote, rogándote, clamándote, Señor, por esa misericordia, gracias a tu amor por toda la creación. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros, y en especial de aquellos, Señor, a los cuales tú has escogido y son tus hijos. Bendícenos con toda bendición en nuestro entrar y en nuestro salir, y que nuestra misa y nuestra arteza pueda ver lo necesario incluso para compartir, porque tu mandamiento es bueno, agradable y perfecto. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que nos vas a bendecir, y nos vas a bendecir a través de tu palabra, porque quizás estamos en un periodo donde ya muchos están sufriendo, ya no quizás por la enfermedad, Señor, pero sí por sus negocios, por una economía que a veces se cierra, y sea tu palabra la cual hoy día nos aliente, nos anime y nos dé la fortaleza para seguir adelante. Gracias, precioso Dios, en el santo y maravilloso nombre que está sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, ingresemos básicamente a esta meditación y que lo he titulado en un concepto que nos ayude a interpretarlo mejor a Dios. Y este título le he puesto: ¿sabes que tu dolor tiene un propósito? De más está decir, jamás podremos negar la realidad. No estamos en una vida de negación. Aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, no, esa no es nuestra postura, sino por el contrario, debemos saber y descubrir que Dios va a usar cualquier circunstancia, sobre todo las difíciles, que ellas puedan alcanzarnos, tocarnos, para que a través de esas circunstancias Él, nuestro precioso Dios, produzca a través de ese dolor un fruto valioso y lleno de propósitos, y que genere lo más importante, esperanza. Y esta va a ser realmente muy útil para crear un mejor futuro para cada uno. Estas en realidad consideraciones que acabo de dar, quizás es bueno que lo tengamos que desmenuzar. Bien, decía que las circunstancias difíciles, casi siempre todos le echan la culpa a Dios de las circunstancias difíciles. Primer detalle, no es así. Toda dádiva perfecta viene de Dios. Y un momento difícil no viene de Dios. Alguien buscará siempre una explicación por qué nos viene todo lo que nos viene. Es casi como aquel que ha sembrado algo tiene que cosechar algo. Está basado en la ley de la siembra y la cosecha. Entonces nuestros tiempos difíciles no es sino la sumación de todas las cosas que de una manera directa o indirecta hemos ido haciendo a efecto que nos alcance.
la maldad persistente en nuestro sistema, en este mundo globalizado, bueno, ha traído justamente este concepto. No es mi tema, ni tampoco mi especulación, pero cada uno de ustedes ha ido ingresando a tratar de explicarse el por qué y de dónde vino todo esto que nos ha ido aconteciendo y ahora nos toca con más fuerza. Bien, entonces Dios está buscando que estas circunstancias produzcan un propósito en tu vida y lo siguiente, una esperanza. Muchas veces nosotros creemos que Dios es esa persona que no quiere que tengamos esperanza, sino que suframos, ¿no? Por el contrario, dice todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Ahora, si tú no amas a Dios, yo no podría incluirte en este verso. Pero qué hermoso, qué bello será que tú cambiando tu actitud, tomes esa actitud diferente, es decir, creo que me he equivocado y puedo amar a Dios. Claro. Bien, vamos y entremos a las precisiones de todo esto que hemos dicho, que el dolor no viene por venir simplemente, sino el dolor produce experiencias, pero lo más importante, esperanza. La palabra esperanza es una frase que la decimos con mucha facilidad, pero no, el concepto y esta categoría, si le llamamos, ¿verdad?, hoy en estos días, esta categoría tiene un propósito y tiene un origen. El origen es la confianza o la fe, que una vez alcanzada, deja en nosotros la esperanza. O sea, la fe tiene que producir lo que debe producir, y esto que produce se llama esperanza. Esperanza ya no es solamente la fe, la certeza de aquello que ocurrirá. No. La esperanza es la seguridad. Y es la fe en acción. Y entonces muchas veces nosotros decimos, sí, yo tengo esperanza que todo cambiará. Uno de los cantantes favoritos de mi juventud, Palito Ortega, decía, ¿no?, que él tenía fe, que todo cambiará. Y no se equivocó. Miren cómo ha cambiado. Solo que él no dijo que cambiaría para bien, sino que cambiará. Y es cierto, ha cambiado. No puedo decir que ha cambiado para bien, porque en todo lugar donde ponemos el dedo, un literato dijo, ¿no?, pongo el dedo y sale la pus. Bueno, a veces las circunstancias están en ese contexto. Bien, pero retomemos nuestro tema. Hay muchos momentos en nuestras vidas en donde hemos visto ahora, en estos tiempos, ¿no?, que hemos sido llenados de un desaliento que en realidad nos ha hecho percibir que las cosas van mal. Ahora, este desaliento llega causado por diversas circunstancias que nos ha pasado, que está pasando, en muchos casos se está agravando y tiene una tendencia a agravarse mucho más. Pues, cuando las cosas van mal, cuando todas esas en las cuales teníamos tanta esperanza, ¿se acuerdan? Teníamos indicadores en nuestra economía que decía que vamos bien, no estamos subiendo mucho, pero estamos en una curva sostenida. Bueno, ¿y ahora qué quedó? ¿Y ahora qué pasó? Nos enfrentamos en realidad a una pérdida devastadora. Alguien me dice, ¿por qué afirma eso? Bueno, si he salido y he endeudado el país. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo me llevará cancelar esa deuda? ¿Lo podremos hacer? Miren que nosotros tenemos una deuda, le llamamos deuda externa, yo le llamo deuda eterna. Porque todos los gobernantes han ido tomando de ese crédito y no se han preocupado por cancelar.
Alguien me dirá, pero el cancelar tiene problemas también. Cierto, la Argentina nos dio una demostración que se podía cancelar y miren también, no han cambiado mucho su realidad. ¿Será por falta de voluntad de parte de ellos? ¿O será porque no entran en nuestra actitud de no pagar? Ni la una ni la otra creo que es buena. Bueno, esa es la realidad que nos acontece. Y podemos decir cuando todas las cosas van mal, nuestras angustias aumentan, la adversidad nos golpea, nos hace tiras y sobre todo es evidente que nos enfrentamos a pérdidas devastadoras. Hemos perdido amigos, familiares, personas muy amadas. Y todo eso nos golpea, ¿verdad? Y es allí donde nosotros, al haber sufrido estas pérdidas terribles, a veces no es fácil evitar pensar que la vida solo se empeora, se va a hacer cada vez peor de aquí para adelante. Empeorar, y a veces ya nos hemos habituado, hemos dicho, ya pues, llegaremos y tocaremos fondo. ¿Qué está pasando? Nos estamos autosugestionando. Y uno dice, ¿sugestionarse? Sí. ¿Saben? Cuando las evidencias que nos rodean nos golpean tanto que lo aceptamos. Nos encerramos en una isla. Como ahora todos los hogares se han convertido en islas. Hay gente que no respetan esas islas y han sido los causantes de quizás tener hoy el récord en términos estadísticos del número de habitantes, el número de fallecidos. Pero cuando hacemos el cruce de información de lo invertido, tener el mayor número de fallecidos suena incoherente, ¿verdad? Pero bueno, esa es nuestra realidad. Somos operativamente imperfectos, con múltiples defectos. Y a veces hasta en este momento hemos dicho, ojalá que también la corrupción se haya afectado con el virus y desaparezca, sería una maravilla. Pero nos vamos dando cuenta que no. Se han dado cuenta que todas estas cosas se han ido sumando y sumando. Es terrible, ¿verdad? Pero hay gente que no puede contenerse con ir a una reunión y estar con sus amigotes y amiguitas y poner en riesgo a todos los que están y luego a todos los que estarán con estas personas que estuvieron allí. Y luego ocurren accidentes por tratar de intervenirlos y tenemos múltiples ideas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quisieron hacer caso. ¿Qué importa lo demás? No que la intervención fue mala. No me pidan pues intervenir de la manera más prolija cuando las personas que estaban allí sabían a lo que se atenían y empezaron a hacer cosas que no se han dicho. Pero muchos saltaron por la ventana, otros, qué sé yo, que hicieron lo que hicieron, porque claro, para hacer lo que no es correcto estamos mandaditos a hacer, pero para decir, aquí estoy, soy pasible a la sanción, ahí no, ahí surge que nosotros tenemos que hacer lo que sea para no ser sancionados. ¿Saben? Por un lado, sabemos, nos encerramos en islas. Luego llegamos a esa otra pregunta, ¿quién me ayudará? Y bueno, en toda esa manera de pensar, echamos la culpa de todo lo que nos pasa a Dios. Y sobre todo,
queremos autoengañarnos afirmando que Dios no nos ama. Justificamos la extraña reacción de Dios porque ya hemos llegado a la circunstancia, no me ama, no me cuida, causado en los defectos y sobre todo en esos engaños a los cuales tú y yo, con toda falsedad, nos agarramos. Y luego, en esos arranques de justicia que tenemos, decimos, no, ¿será que estoy demasiado dañado, que no soy digno? Por eso Dios me ha rechazado. Bueno, quizás sea esa la causa por la cual hay mucha gente que ya bajó los brazos, que ha dejado de oír el mensaje que nosotros traemos en todas las formas. Dios te ama. Si no lo escuchas, Dios te ama. Y te ama más de lo que tú siquiera podrías imaginarte. Y alguien dice, pero yo sí sé que Dios me ama. Sí, pero tienes un gran problema interior. Ese problema interior tiene un efecto muy nocivo en ti. Se llama autocompasión. No solamente ya te has autosugestionado, sino que ahora tienes una compasión por ti mismo que te ciega. No te deja ver las verdades, las realidades, las oportunidades. Y al cegarte nosotros casi siempre decimos, oh, la economía está quebrada, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy una hormiguita frente a toda esa maquinaria, yo no puedo cambiar. ¿Sabes que también cuando esto es así, hay una serie de oportunidades que no las ves porque justo tu autocompasión está trabajando en contra tuya? Pero sí tienes la forma más clara de decir, y ahora, como no puedo hacer nada, me voy a quedar sin nada. Ya casi todo lo que tenía lo he invertido. He pasado todo este tiempo, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Verdad? Es pues en estos momentos donde tú, yo y todos nosotros requerimos que podamos desafiar a estos pensamientos. ¿Saben? Estos pensamientos que nos inundan son devastadores. Como decimos, nos bajonean. En términos muy castizos, diríamos, nos desalientan. Y casi siempre esos desalientos no se detienen. Van a seguir produciendo en ti y en mí y en todo nuestro precioso pueblo la inseguridad de poder lograr y de poder tener algo. Y nos vamos a decir, no tengo. Para mí el futuro es incierto. Estoy atrapado entre estas limitaciones. Tenía el capital, pero ya se me fue. Aunque todo eso parezca una gran realidad, aunque alguien me dijera, eso es cierto, pues es aquí donde tengo que decirte que tú y yo seguimos librando batallas a lo largo de nuestra vida. Cometemos un error terrible cuando miramos a las circunstancias. ¿Te has dado cuenta que estas siempre te van a llevar a pensar las cosas más terribles? Y tú terminas afirmando, diciendo, nunca cambiará esto. Y afirmas que el futuro, tu futuro, solo te espera angustias, penas y derrotas. Y que si tienes fortaleza para hacer algo, es solamente para quejarte y para llenar de repente de amargura a las personas que están a tu lado. ¿Cuándo vamos a tener esa capacidad propositiva de decir, sí, estamos mal,
Pero esta es nuestra oportunidad. La Segunda Guerra Mundial produjo mucho mal. Ese hombrecito que se creía ario, no siéndolo, logró engañar a todos los arios y quería liderar la victoria de esa raza. Un hombrecito de unos 68, unos 70, con sus mostachitos negros y su cabello negro. Engañó a todos los blancos y rubios alemanes y los condujo a la peor crisis, a la futura división de Alemania del Norte y del Sur, a la propiedad de que este grupo será para este y este otro para aquel otro. No nos damos cuenta que justamente en las circunstancias más difíciles es donde más vamos a poner en juego nuestras capacidades. Y una de las capacidades es justamente unirnos. Pero recuerda, decirlo es bien fácil. Vivirlo es difícil. Pero veamos un poco esa historia de aquellos que seguimos a Cristo y hemos visto que en la historia bíblica encontramos enseñanzas maravillosas. Y hay personajes dentro de la Biblia que vivieron estas pruebas, que persistían y que aparentemente a veces sus oraciones resultaban en vano. ¿Sabes que esto también pensó David? Mira, te voy a mostrarte a David, alguien que siempre había vivido sirviendo a Dios. Y en el Salmo 13, verso 1 dice esto, David, el salmista. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Mira ese hasta cuándo me olvidarás para siempre. Pero, por favor, ¿te has dado cuenta que no es una actitud airada contra Dios? Malcriada, así le llamamos nosotros, ¿verdad? Un malcriado hace actitudes y tiene actitudes malcriadas. A eso me referí. David hace esas dos preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Y me olvidarás para siempre? Y es que quiero mostrarte aquí, David, que vivía un momento en donde el desaliento lo había llevado a estar convencido de una situación tan difícil que él está a punto de rendirse. Él ya está aceptando que no puede ni podrá jamás mejorar. Ahora, David está bien, no. Esta actitud es errónea. Es una suposición que suele surgir a una visión equivocada. Y tú dirás, ¿una visión equivocada de qué? Es que cuando tenemos problemas, ¿para qué miras el problema? ¿Por qué no miras a Dios? Y es aquí donde David también mira el problema y no mira a Dios. Y entonces la visión que tiene David está equivocada, porque el carácter de Dios y su capacidad para ayudarnos jamás tiene límite. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca pienses que Dios se rinde ante las circunstancias. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Para qué crees que vivimos estas cosas?
para darle un gustito a Dios de que sabemos sufrir. Muchas veces creo que tú y yo no percibimos correctamente a Dios. Y lo hacemos como que Él fuera un cruel capataz. Estoy ligado a la industria de la construcción. Y conozco de capataces crueles. Que a veces esos capataces se deleitan del dolor de la gente que está a su cargo. ¿Tú crees que eso es Dios? ¿Que Dios tiene también esa percepción, esos sentimientos tan bajos? ¿Por qué cuando te sientes derrotado, crees que Dios también tiene que verte derrotado y tiene que hacerte sufrir? ¿Tú lo haces así con tus hijos? Si lo haces, estás equivocado. Recuerda, todo padre siempre cree que su hijo es algo mejor y podemos darle algo mejor para que reaccione. Sí, y Dios no se escapa de eso. Ustedes que son malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Y lo dice así Jesús, os dará. Bueno, pero aquí tenemos que ser algo bien prácticos también. ¿Ya Dios es tu Padre? Y alguien dice, sí, Él es mi Padre. Bueno, recuerda que para que alguien sea tu Padre, tú tienes un papá. Pero si quisieras que fulano de tal sea tu papá, tiene que haber todo un proceso de adopción, ¿verdad? Es renunciar al que tenías para aceptar al nuevo. ¿Ya lo has hecho? Ay, no, pero eso no es, a Dios solamente hay que decirle y ya está, ¿sí? O sea, la simplificación administrativa es tan grande aquí. ¿Y tú por qué no haces eso? Si tú dices, no voy a hacer esto, Señor, y a partir de ahora voy a... ¿Por qué no lo haces? Porque todo tiene un orden, todo tiene cosas que tenemos que irlas alcanzando. Y creo que es una buena cosa que esté ahí en tu corazón. ¿Ya Dios es tu Padre? La respuesta yo no te la voy a dar, no podría. La respuesta te la vas a dar tú, no sé si fuera pertinente. Yo más bien te haría esta propuesta. ¿Por qué no le preguntas a Dios si Él es tu Padre? Y claro, tú me dirás, yo se lo he preguntado miles de veces, pero tengo solamente un silencio. ¿Te das cuenta del nivel de tu relación con Dios? ¿Crees que para eso estoy aquí, para seguir diciendo, mantente en esa relación, esa es la buenísima, ¿sí? No tienes que buscar, dice la palabra, que aquel que busca, halla. Si tú lo buscas a Dios, lo vas a hallar. La vida de cientos, miles de cristianos han cambiado porque un día, igual que tú, también estuvimos muy apenados, entristecidos, golpeados, vapuleados, y clamamos, y decidimos, y lo hicimos hasta alcanzar. Por eso, mi consejo, de lo más hondo de mi corazón, con la sinceridad más pura que Dios puede producir a través de mí, busca a Dios, si aún no eres su hijo. No estoy hablando de la autotitulación de hijo. El que me llama hijo es mi Padre. Y te digo que es lo más hermoso que puedas experimentar. Sigamos. Sí. Ahora, mira, hay una historia y una experiencia hermosa en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el verso del 31 hasta el 33.
Pues le vamos a dar lectura y la palabra dice así: porque el Señor no desecha para siempre. ¿Y de qué estábamos hablando? Que a veces el desaliento viene y te hace creer que Dios, tú ya no cuentas para Él. No es cierto. Puede estar Dios molesto contigo, sí. Pero si eres su hijo, hay dos tipos de hombres en su creación. Uno, sus criaturas, los que no son sus hijos. Yo sé que es fácil decir, no, todos somos hijos. Los populismos son muy nocivos, ¿te has dado cuenta? Pero la segunda es de aquellos que sí son sus hijos. Para sus hijos, Dios puede molestarse con ellos. Y si han dado casos en la misma palabra, observamos que Dios a veces se calla con sus hijos. Y es aquí que el mismo David dice, porque el Señor no desecha para siempre. Te puede desechar por un periodo de tiempo. Verso 32 dice, antes sí aflige. ¿Cierto? La disciplina aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Cómo que no? Yo estoy aquí delante de ti, predicando su evangelio, porque soy un gran beneficiario de la multitud de sus misericordias. Piénsalo. Y Dios quiere que con entendimiento podamos interpretar todo esto. El Padre no nos causa dolor porque sí, porque le ha parecido, porque de alguna manera tiene que hacerte sentir mal, ¿no? Tú lo puedes pensar. Es cierto que hay ocasiones, así te lo digo, que Dios va a permitir el sufrimiento. Es que tú y yo no aprendemos si no es sufriendo. Cuando estamos cómodamente apapachados en nuestros asientos, ¿qué aprendemos? Nada. Es más, quisiéramos seguir así y que eso no cambie nunca. Pero no, la vida es un constante cambio, es una actividad muy dinámica. Y Dios a veces permite, lo reitero, nuestros sufrimientos para liberarnos de alguna esclavitud que el pecado ha traído en nuestras vidas y que al experimentarlos, nosotros nos hemos aferrado a él. Me dirás, ¿cómo me va a librar de esa manera Dios? Dios debería hablarme, impulsarme, fortalecerme y seguramente yo voy a salir adelante. Su palabra no está para eso. ¿Y cuántos cristianos como nosotros hemos leído, releído, recontraleído todo esto y no hemos hecho mayor cosa? El cambio no lo queremos porque eso causa cierta molestia. Entonces te pregunto, ¿te has dado cuenta que a veces el dolor es un camino para ser liberados de algunas esclavitudes? Tú me dirás, no, yo nunca he sido esclavo. Casi siempre decimos esto. Cuando tú haces algo que no es bueno, llaman a la puerta y tú le dices a tu hijo o a tu esposa, por favor diles que no estoy. ¿Qué estás haciendo? Estás practicando y estás poniendo en uso una mentira. Y sabes, nos habituamos a eso.
¿Cuántas veces echamos la culpa de nuestras propias responsabilidades a terceros? Sobre pretexto de que el vivo vive del sonso. ¿O no? Esa fue la educación de los 80s, 90s y del milenio. Hoy nos están capacitando a que si te metes a la corrupción vas a disponer, vas a tener. Esa es la única forma de tener. De otra manera, la forma honesta es de los osos. Es una pena decir que a veces hoy hablar de políticos es hablar de gente que no ha tenido ningún reparo en inmiscuirse dentro de delitos. Es penoso. Y que probablemente en nuestras próximas elecciones miraremos a los candidatos, al bonito, a la bonita, al que habla bonito, al que se expresa maravillosamente, y aquellos que son morenitos, chatitos, gorditos, los vamos a desechar, esos feos que se vayan a su casa. ¿Sí? Miren nuestros valores. Somos terribles. Y cuando algo de eso viene sobre nosotros, no podemos entender que es solo el dolor el que nos libera de esas esclavitudes de pensamiento. Ahora, ¿acaso no es cierto que para ser a veces libre de algunas circunstancias, has tenido una niñez bastante peleandera? Y luego, cuando ya eres todo un muchachón, tienes problemas respiratorios, vas donde el otorrino, te toma una radiografía y él te dice, sabe que su tabique, ¿qué cosa? ¿Usted era boxeador cuando era niño? No, doctor, sino que, bueno, pues teníamos tantos problemas en colegio que lo arreglamos pues, a golpes. ¿Te acuerdas que en esos tiempos, así en mis tiempos, no hablábamos de bullying? Teníamos que resolverlo. A veces el más hábil pues era el más fuerte. Y el menos hábil, bueno, tenía que juntarse con 2 y 3 para hacer algún cuerpo y de alguna manera sentirse defendido. Pero hoy hablamos del bullying. Hablamos de tantas cosas y no hay nada efectivo que hayamos hecho desde ese tiempo hasta hoy. Es triste. Tenemos un sistema educativo que se cae de pedacito en pedacito y los resultados nos ponen al último en todas las mediciones que al respecto se hacen. ¿Verdad? Pensamos que exacerbando a los que se suponen que deben hacer la educación, vamos a causar los mejores efectos dentro del proceso. Si hay alguien que me oye y me escucha, recordemos, la mejor inversión que puede hacer un pueblo es en la educación. Y claro, deberían ser los educadores los mejores pagados. Deberían ser los educadores los mejores capacitados. Pero ¿cómo le pido a un profesor que se capacite, llevar adelante sus horas lectivas en colegio, su familia, y como no le alcanza el sueldo, una segunda o tercera actividad más? Y luego planear su enseñanza. ¿De dónde sacamos tanto tiempo? Si hay alguien que me oye, por favor, mejoremos el sistema educativo. Y ya no de palabras,
Y no en exigencias. ¿Qué le voy a exigir a quien no le he dado nada? Quiero tener los mejores educadores, cuando el sueldo del educador dentro de la escala está bien abajo. No es así, Dios. Dios también es un educador y nos ayuda. Y en cierta circunstancia, les hablaba de ese joven que le dice, oye, ¿por qué tu tabique está así? Bueno, yo me peleaba de joven. Muy bien, tengo que reconstruir tu tabique. ¿Y qué hace? Cirugía. Cortar, romper, enderezar. Duele, ¿verdad? Solo fíjense de aquel que ha sido operado del tabique. Lo van a ver con unas ojeras, y no porque se haya pintado, sino porque está todo negro. Está como si hubiera competido en una pelea de box profesional. Pero hay algo bueno. Ahora su tabique está completamente alineado y puede respirar con toda libertad. Igual de aquel médico cirujano que tiene que sacar tumoraciones, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Sí, todo eso es doloroso. Pero en todo eso quiero preguntarte, ¿se hace para que realmente solo sea doloroso? ¿O se hace eso para causar daño? Volverte a poner las fosas nasales bien alineadas. Retirar de repente esas tumoraciones que evitan que tu estómago trabaje bien. Ya no voy a decir que te puedan sanar, pero por lo menos vas a tener eso que siempre hablamos, calidad de vida, ¿verdad? Miren, Dios permite también que la adversidad pueda enseñarnos a servirlo. Muchos cometemos errores y servimos a otras cosas que no es a Dios. Y recibimos nuestra paga. ¿Y qué es lo que aprendemos? ¿Para qué me metí con estas tonteras? Y entonces, creo que tú y yo debemos, no sé si llamar de esa manera, deber aprender a condicionarnos mejor, a sobrellevar las pruebas que a veces a lo largo de todos nuestros periodos de vida tenemos que vivir. Pero, ¿cómo acondicionarnos? Como un criterio simple y sencillo. Tengo un Dios bueno, que si algo permite que me pase, Él nunca me va a poner algo más grande de lo que yo pueda sobrellevar. ¿Sabes que ese cuidado tiene Dios contigo y conmigo? Entonces, pues creo que podemos ver, incluso con esperanza, un tiempo como este, porque Él no nos está poniendo aquí para que en realidad nos enojemos con Él. Por el contrario, nos está diciendo, miren, yo he hablado, yo he venido, les he mostrado, les he dado los instrumentos necesarios para poder hacer las cosas bien, pero no entienden. Si en mi proceso de fabricación yo hago algo que perjudica a otros, no me importa. Las emisiones contaminantes se han detenido al ver el calentamiento, ¿no? Los consorciados siguen ganando, y aunque sigan haciendo daño a los demás. Claro, a veces hablamos de fábricas que producen emisiones, pero ¿y esas otras industrias
como son las extractivas. Y por ejemplo tenemos en el África lugares donde han encontrado diamantes y meten a las personas ahí para que mueran. No son trabajadores, son esclavos en pleno siglo XXI. Inspiraron una película llamada Los diamantes de sangre. De allí tomaron algunas medidas para poner y marcar los diamantes correctamente extraídos. Pero ¿qué es aquello que no se puede replicar, clonar o hacer así? Y la maldad sigue. Nosotros decimos que cual atletas espirituales tenemos que aprender en este proceso de entrenamiento. Vivir nos entrena para saber interactuar con Dios y vivir en estas circunstancias que, recuerda, Él no las pone, sino el príncipe de este mundo. Sí, del que muy poco se habla, del culpable de todo lo que acontece, pero Él nunca es tocado en nada. Y cuando habemos alguien que lo cita, empezamos también, pues obviamente, a ser molestados. Es así. Pero mi dependencia de Dios es también mi protección contra ese inicuo, contra ese príncipe de este siglo, que aún tiene esclavizado a este mundo. Bien, quiero que leamos nosotros la palabra. Vamos a leerla en Primera Corintios capítulo 9 del verso 23 al verso 25. Y esto hago por causa del Evangelio. Pareciera una declaración. Bueno, es la declaración de Pablo. Es una declaración de todos aquellos que vivimos y enseñamos con tanto amor el Evangelio. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Jesús, de Él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Miren el paralelo que pone Pablo. El vivir la circunstancia que estamos viviendo, de repente arrancaría mucho dolor, mucha angustia, pena, y una autocompasión y todas las cosas que ya he citado, que no tiene sentido. El sentido es que nosotros corremos por una corona incorruptible. Segunda de Timoteo capítulo 2 del verso 5 al verso 7 dice esto, y también el que lucha como atleta. ¿Ah? O sea, nos ponemos en la perspectiva del atleta, sí. No es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí, para hacerte comprender, precioso y preciosa hermana y amigo, que tenemos un Dios que nos está mirando con tanta prolijidad y que está buscando y espera lo mejor de todo, que tú y yo podamos producir. Y luego lo compara con el labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé el entendimiento de todo. Es aquí donde creo que muchos perdemos la perspectiva
quiero que esta noche el Señor ponga en nuestro corazón que todo lo que nos está aconteciendo tiene un propósito: ejercitar nuestra fe, ejercitar la perseverancia y alcanzar la esperanza, para que nuestros músculos espirituales no sean tan delicados que con una carrerita, con un trotecito, ya no pueda seguir adelante, sino que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Te he leído 2 versos previos, con los cuales ya ponía esta idea, pero ahora escucha lo que dice Hebreos capítulo 12, del verso 1 al verso 2. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. O sea, tenemos gente que nos está mirando. Y claro, nos miran a veces con extrañeza, otras con envidia, otros con cólera. Bueno, pero ahí están los testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿dónde? Sino en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Recuerda, él sufrió la cruz, menospreciando lo que los demás decían, el oprobio. Claro, le decían: oye, si eres Dios, bájate de allí. Si eres Dios, a esos que te están crucificando, tú crucifícalos. No, ahí se quedó Jesús. Tenía que darnos la lección de llegar hasta la meta, cumplir el propósito que se tenía puesto en él. Y él, una vez que había dejado atrás ese menosprecio del oprobio contra él, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es que a veces al leer esto nos hacemos esta pregunta: ¿podríamos creer que no vamos a resistir la presión? Pero a la larga, mire, nos hacemos más fuertes con todo lo que pasa. Aprendemos a sobrevivir. Por eso hoy que a nuestros niños les enseñamos el facilismo: padre, madre, educa mejor a tu hijo. Recuerda que pronto vas a cosechar el fruto de él. Él es el que finalmente tú siempre has dicho que es el propósito de tu vida. Y es cierto, Dios nos ha dado hijos de bendición. Dios nos ha confiado en nuestras manos las vidas de estos preciosos seres que nosotros los hemos traído con tanto amor. Entonces, es aquí donde quiero que mires a Dios como Padre, quiero que te veas a ti como padre o como madre, y entonces pudiéramos enseñarles a ellos a resistir todas estas presiones. Y para eso tenemos que ser ejemplos, modelos. ¿Cómo le vas a decir: haz esto, haz aquello, y tú no lo haces? ¿Cómo le vas a decir: confía en Dios, si tú no confías? Las buenas noticias, amados, es que nos estamos entrenando y este entrenamiento no va a durar para siempre, sino es un periodo nada más. Los momentos difíciles durarán lo necesario para que ese Dios Padre nuestro cumpla el propósito que Él tiene que sacar de nosotros. En otras palabras, Dios establece los límites del sufrimiento porque Él tiene propósitos para contigo y conmigo. Y vamos a sufrir lo necesario para acrisolar aquellas cosas que tú y yo vamos a necesitar
para la buena marcha de nuestro servicio a Dios. Yo sé que a veces estas palabras sonarían solamente como aquello que estamos buscando para animarlos. Y te digo, no, no es así. Quiero que sepas concretamente que Dios está buscando, ese Padre Celestial está animándonos a que podamos ser nosotros consistentes, conscientes de los límites para que no te desanimes. Ese verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no lo dice alguien que está todo ahí, todo. No, lo dice aquel que ya está desfalleciendo, pero busca el aliento en esas promesas. De eso se trata todo esto, amado. Dios siempre va a animarte, porque Él quiere recordarte en estas circunstancias que Él está produciendo de ti una persona más valiosa, tan valioso que tu eternidad a su lado va a ser algo maravilloso. Leamos 2 de Corintios 4, del verso 16 al verso 18. Dice, por tanto, no desmayamos. ¿Sí? Ese es el propósito de esta meditación del día de hoy. No desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va haciendo, ¿no?, cada vez más débil, el tiempo pasa. El hombre interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sabes, no sufres por gusto, no eres inquietado por gusto. Ofrece eso a tu Dios y dile, gracias. Sé que esto a veces me quebranta, me duele. Sí, te debe doler de repente no tener trabajo, te debe doler no poder ofrecerle las cosas que te gustaría ofrecer a tus seres amados. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Echarle la culpa a alguien con lo cual te vas a consolar? No seamos tontos. Y sobre todo tontos útiles, para aquel que quiere que siempre lo oprobio caiga sobre Dios. ¿No te has dado cuenta que no es Dios el que ha causado todo esto? De Dios yo espero siempre todo lo mejor, pero del inicuo desespero todo esto y peores cosas aún. Pero el Espíritu que está en mí y el Espíritu que está en tantos de mis hermanos, ponemos en guardia y en su lugar a este inicuo. No podemos impedir que haga él lo que sabe hacer: mentir, engañar, robar y matar. Esas son sus especialidades. Pero lo que sí podemos es ponerlo en su sitio para que no cause tanto daño como él lo querría hacer. Por eso entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Alguien me diría, ¿y dónde está ese príncipe? No se ve, él es el que gobierna. ¿De dónde viene tanta maldad? ¿Has visto tú tanta maldad puesta en acción? Mira, hoy el mentir, hoy todas las cosas que a veces es terrible observarlas. La maldad se hace de continuo. ¿Crees que eso lo produce Dios? No. Bien, recuerda que lo que ves es temporal, pero las que no vemos, esas son eternas.
y ese príncipe de las tinieblas, que ahora está a cargo de este mundo, se lo ganó Adán allá en el huerto. Eso no se dice, no lo dicen con facilidad, pero hoy te lo estoy diciendo con toda la sencillez que anhelo que lo entiendas, que Dios te ilumine para poder entender esta verdad. Por eso que la maldad no se enseña en colegios ni en universidades, pero mira cómo va reinando cada día más y más. Los tiempos son difíciles, no lo niego. Y tú y yo nos estamos enfrentando. Pero quiero traerte este mensaje, el mensaje de ese Dios bueno. Él nos dice que solo esto va a durar un tiempo necesario. Y que Dios, a través de esto, nos va a ayudar a que nosotros podamos cumplir con buenos propósitos. Esto, antes de desalentarme, amado, amada, me alienta, porque esto corrobora lo que la Escritura dice. La maldad se hará de continuo, y lo estoy viendo. Entonces tengamos la seguridad de resistir. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que me dice que nunca voy a ser probado más allá de mis fuerzas. Ese Dios bueno al cual le rindo la alabanza y la gloria me lo ha dicho así en su Escritura, y yo le creo. Y yo te estoy pidiéndote, por lo más sublime que tú tengas, créelo, pero antes que eso, cree en Dios. No somos locos, no somos fanáticos. Somos gente que también, como tú, practica la cultura, la ciencia, la tecnología, y que estamos en lugares importantes en estos temas, sí. Pero eso no nos hace que nosotros no tengamos la visión clara de ese Dios perfecto y maravilloso. ¿Por qué? Si Dios lo explica todo, si todo es tan coherente, incluso para la ciencia, para la tecnología. Hay un buen número de científicos que ya han dejado de estar pensando en esas cosas que nos han dicho, por lo cual Dios está al margen, ¿no? ¿Cuándo ocurrió el Big Bang? Nos hubiéramos preguntado, ¿verdad?, al autor de esta teoría. ¿Por qué no han publicado cuando el autor también de la evolución se detractó de sus afirmaciones? Ese documento de Darwin lo desaparecieron, pero tanto el Vaticano como donde nosotros tenemos nuestro repositorio de los temas bíblicos, los evangélicos, ahí está. Un Darwin que desesperadamente dice: me equivoqué. La esposa del creador de la teoría del Big Bang narra también. Y ella es cristiana, para vuestra información. En estos tiempos difíciles, por favor entendamos, no se ha hecho, no se ha dado para que tengamos que estar despotricando contra Dios o diciendo: ahí está, pues ¿dónde está tu Dios? Ese Dios bueno, maravilloso y perfecto, quiero que lo sepas, está en medio de nosotros, cuidándonos. Y yo doy la gloria y honra a Él. Por eso, en estos tiempos difíciles, sé que Dios nos va a ayudar a superarlo. ¿Cómo? Tenemos que volver nuestros ojos hacia nuestro Salvador. Volviendo hacia nuestro Salvador, nos daremos cuenta que la oración es una manera de hablar y de pasar un tiempo con Él. ¿Por qué no lo buscas?
Abre su palabra, búscalo, dile quiero encontrarte. Ahí vas a ver el poder que tiene el Evangelio. Sobre todo cuando te sientas débil. Y cuando hasta hoy de repente pienses que solo es otra teoría más, la teoría de Dios. No. Por eso, este momento, Él quiere que a través de estas circunstancias que están delineando nuestros caminos, Él quiere hacernos comprender que Él nos va a ir aumentando su fe en nosotros con una sola condición. Confiemos en Él. Por eso, apreciado amigo, apreciada amiga, amado hermano, no nos rindamos. El dolor que hoy sentimos va a terminar. Este no es un canto de sirena, esta es una realidad. Él nos va a ayudar a vencer estas dificultades y las circunstancias van a cambiar. Busca a Dios y Él te va a fortalecer. Búscalo a Dios, Él te va a sostener. Recuerda, Él tiene buen propósito para ti y para mí. Y quiero luchar contra esa mentira que ha surgido, ¿no? Entonces quiero compartirte 11 de las más de 90 y tantas versos y profecías sobre este tema. En Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda la gracia, qué hermosa redacción, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bonito, ¿no? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muchos me dirán qué significa eso. Vamos a meditar, porque solo esa línea de este verso tiene un contenido tan grande. Pero esta es una promesa. Él está a cargo de nosotros. Ríndete a Él. Dale el espacio de Señor en tu vida. Amén. Sí, es importante esto. En 2 de Corintios 4, del 8 al 10, por ejemplo, Él nos dice, ¿no? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Y tú me dirás, ¿y qué quiere decir eso? Es que la muerte de Jesús es la liberación nuestra de nuestro antiguo amo, Satanás. Ahora mi amo, y puede ser también tu amo, Jesús. Búscalo y entrégate a Él. Ríndete ante Él. Dice, todo esto
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En la versión NTV, que es una de las versiones que muchos gustan, yo siempre seré Reina Valera, pero aquí también había algo muy bonito en esta versión, porque dice de esta manera: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos. Esto me gustó de esta versión. Y ahora veamos en el Salmo 5, del verso 11 al 12, que nos dice así: pero alégrese todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás en tu favor. Salmo 18, del 18 al 19 dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Ah? ¡Qué promesa! ¿Te has dado cuenta? El Salmo 22, de los versos 4 y 5 dice: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Si eso hizo nuestro Dios por nuestros padres, ¿no lo estará haciendo hoy por nosotros? En el Salmo 27, verso 13 al 14 dice: hubiera yo desmayado y no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová y esfuérzate, aliéntese tu corazón y esperanza a Jehová. Jeremías también nos dice en el capítulo 29, verso 11, lo dice de una manera: porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Y en 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos va y nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eres victorioso, porque el victorioso está en ti. Y concluyo con estos versos de promesas, estos versos en los cuales nos permiten estar, como decimos aquellos que estamos ligados a la industria de la construcción, estamos cimentados, y cuando hay un buen cimiento no nos mueve mucho un terremoto, un sismo. Toda vivienda va a funcionar bien si tiene el cimiento adecuado. Y termino con este verso, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Concluyamos. Tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas tu memoria de él? Así lo dice el salmista. Y en el Antiguo Testamento decía:
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Hoy, gracias a Jesús, mi socorro que venía de Jehová hizo su trabajo perfecto de esa acción de liberación que hizo Jesús. Ahora Jesús ha puesto al Consolador, al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ya no tengo que alzar mis ojos allá. Ahora tengo que cerrarlos y decirles: Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme, sosténme, condúceme, abre mi boca adecuadamente, porque ahora el socorro de Jehová está en medio de nosotros. ¿Lo entiendes? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dejemos que el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, sea el conductor primero de nuestras vidas, sea el conductor de la iglesia local, sea el conductor de toda la iglesia universal. Esa es la conclusión. Y yo te pido, hoy, tienes un compañero fiel, si eres creyente, el Espíritu Santo. Conócelo. Conócelo. Conócelo, por favor. Él es nuestro amigo fiel. ¿Y quién nos librará de los miedos futuros? Piensa seriamente. Esto no se va a arreglar. Esto cada día sigue avanzando hacia un momento en el cual escrito está en el libro de Apocalipsis. Sí. ¿Por qué crees que te voy a engañar diciendo no te preocupes, todo va a estar bien? No. Más bien te digo, ocúpate. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Reúnete en un grupo donde puedas seguir a Cristo y hacer su voluntad. Eso es lo que manda Dios. Eso es lo pertinente para este tiempo. Por eso, amigo, por eso, amiga, por eso, hermano, hermana, dejemos de dormir y vamos, sigamos a Jesús, sigamos las instrucciones del Espíritu Santo, que ahora mora con nosotros y nos está preparando para que aquello podamos decir de esta manera: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Lo has hecho un poco menos que los ángeles. Pero ahora quiero hacerte esta reflexión. Cuando el salmista decía eso, aún todavía el salmista no tenía el Espíritu Santo. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en cada hijo e hija de Dios, ¿podré decirlo has hecho un poco menos que los ángeles? Te dejo con este caramelo. Un ángel jamás le dirá a Dios, Padre. Un salvado, como tú y como yo, le diremos, Padre amado. Amén. Halla tú la diferencia. Vamos a despedirnos. Padre Celestial, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Gracias te doy por tu palabra que nos alienta y nos sigue instando a tener la más plena confianza en ti. Precioso Rey y amado Dios Salvador.
llénanos de tu poder, de tu gracia, para enfrentar todos estos momentos difíciles que tenemos, que aún caminan. Estamos muy confiados en ti, Señor, y sabemos que contigo lo lograremos. Gracias, amoroso Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Todos lo necesitamos. Cada miembro de tu iglesia, Señor. Hemos sido golpeados por estos momentos tan difíciles. Pero tenemos que agradecerte porque tú nos has guardado y nos has cuidado y lo sigues haciendo. Pero síguete acordando de tu pueblo, síguete acordando de cada uno de nosotros que a veces desfallecemos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, muéstranos la verdad y la verdad nos hará libres. Espíritu Santo, tú eres hoy el que tienes que tomar el orden en cada uno de nosotros y guiarnos con esas manos preciosas de amor y de justicia. Condúcenos, llévanos, precioso Espíritu Santo. Y sabemos que tú lo estás haciendo y lo vas a seguir haciendo. Te damos las gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, amoroso Padre. Os damos gracias, precioso Dios, en el santo y maravilloso nombre que está sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga ricamente. Ya ha sido un día muy bonito, una noche hermosa, en donde tú y yo podemos haber revisado un poquito la Escritura y saber que la asistencia y la promesa de Dios está sobre nosotros, que no debemos tenerle mucho miedo a esto. Sí molesta, sí hiere y duele, pero tiene un propósito, y es un propósito para bien, porque el futuro requiere y demanda que tú y yo estemos formados y consolidados para ese propósito. Que el Señor los bendiga ricamente. Y la gratitud de la familia pastoral, como de toda la familia de la iglesia, de la comunidad carismática Voz Cristiana, que les decimos que los amamos y que quizás muy pronto podamos estar reuniéndonos en nuestro local. Sito en Girón Los Chasquis, B6B. Los esperamos. Esa es nuestra esperanza, volver a estar juntos, a poder cantar, alabar, a orar juntos y conforme a la voluntad de Dios, imponer las manos a aquellos que estén debilitados, conforme dice la palabra de Dios. Dios bendiga a los victoriosos, hijos de Dios.